Listo. Ya hemos visto lo que es oferta y demanda, hemos visto estructura y hemos visto lo que son conceptos de liquidez, ¿sí? Ahora podemos empezar a pensar cómo juntar todo esto para empezar a tomar trades, ¿sí? Entonces, como ven, el título de este video es Juntando Todo. En este gráfico, bueno, en estas líneas que acabo de dibujar, vamos a ver básicamente un gráfico alcista, ¿sí? No importa qué sea, qué instrumento sea, la cuestión es que sabemos que empieza acá abajo y que termina acá arriba, ¿sí? Entonces es alcista porque aparte va llevándose puntos más altos cada vez. ¿Qué es lo primero que vamos a considerar? Vamos a ir en orden, ¿sí? Vamos a ir viendo primero las zonas de demanda, ¿sí? Porque sabemos que es alcista, vamos a ir primero viendo solo zonas de demanda, ¿sí? Entonces, cuando el precio se lleva este máximo de acá, tenemos aquí una zona de demanda abajo, a la que el precio eventualmente retorna, ¿sí? Nuevamente se lleva estos máximos, e incluso este de acá, estructural, y nos deja una zona de demanda acá abajo, regresa eventualmente, etc. Y al final, esta última zona de demanda es un flip, ya lo voy a explicar un poquito más adelante, pero esto es un flip, ¿sí? Entonces tenemos zonas de demanda porque el precio está alcista. ¿Qué más? Vamos a ir viendo ahora estructura. Solo estructura todavía. Entonces, ya que está alcista, vamos a ver los puntos más alejados para conocer cuál es la estructura mayor, ¿sí? Entonces, como este es el punto más alejado, aquí está nuestro high, acá hay un higher high, ¿sí? Esto es fácil, ¿no? Luego, después de todo este retroceso, el precio vuelve a romper al alza, nos deja un higher high nuevamente, tal vez lo rompe como un poquito, pero igual lo rompe. Y cuando el precio vuelve a romper este punto, tenemos otro higher high, ¿listo? Entonces tenemos 3 quiebres de estructura alcista, 3 BOS. ¿Qué más tenemos? Vamos a ver quiebres de subestructura. ¿Sí? Ahí. Ok, entonces, subestructura. Recordemos que dentro de un retroceso o de un impulso también puede haber algo que parezca estructura, pero en realidad no es estructura, simplemente subestructura o estructura menor, como lo habíamos categorizado en otro video, ¿sí? Entonces, aquí el precio empieza a romper mínimos, ¿sí? Hasta llegar a esta zona de demanda principal de abajo, por lo que podemos categorizar estos como subquiebres de estructura, sub-BOS. Yo los coloco como S-BOS, sub-BOS, ¿sí? A su vez, ¿qué es lo que pasa con estos sub-BOS? Pues nos va dejando zonas de oferta cada vez que va rompiendo un mínimo, ¿sí? Entonces, como va rompiendo este mínimo, aunque no es estructural, es un mínimo, nos deja una zona de oferta donde el precio regresa, ¿sí? Nuevamente rompe un mínimo, el precio deja una zona de oferta donde regresa y así. ¿Qué es lo que sucede aquí, en esta parte? Este es el flip que les decía que les quería explicar, ¿sí? Cuando el precio mitiga esta zona de demanda principal, la voy a señalar, ¿sí? El precio en su lógica está que regrese a esta zona de oferta, ¿sí? Para continuar bajista, porque está haciendo estructura bajista o subestructura bajista. En este caso, el order flow está bajista por un periodo de tiempo. Sabemos también que las zonas grandes principales podemos decir que son de un higher time frame en este ejemplo. Y todo lo que está pasando aquí abajo, tal vez, aunque sea del mismo time frame o no, o de un time frame menor, no son tan importantes como las de acá abajo, porque aparte todo está alcista. Entonces no podemos tratar de vender desde aquí, de una de estas zonas de oferta hasta el infinito, ¿no? Máximo hasta esta zona de aquí, principal de demanda. Entonces lo que pasa en este caso es que hay una reacción a la última oferta, que no es principal, es una oferta menor, reacciona, luego falla, o sea, se lleva esto, la zona, y nosotros podríamos tomar un trade desde esta zona de aquí de demanda que nos deja, ¿no? Esto es un flip. Luego lo vamos a ver con más detalle. ¿Qué más vamos a ver ahora? Liquidez, ¿sí? ¿Qué más tenemos en liquidez? He colocado básicamente dos cosas. Aquí hay equal lows, ¿sí? Liquidez tradicional, como lo categorizamos en otro video. Equal lows antes de que el precio mitigue la zona de demanda principal, ¿sí? Entonces, el precio se lleva esos equal lows a liquidez y sale alcista. De igual manera, aquí tenemos liquidez diagonal, ¿sí? Porque el precio va mitigando zonas de oferta, mitigando, y cuando el precio ya tiene la intención de salir alcista, no va a parar en ninguna de estas zonas, ya que han sido mitigadas. Entonces, todo esto es liquidez, es una causa para que el precio pase por encima
Y aquí vemos como el precio ya se llevó todas las zonas y eventualmente sigue subiendo porque toda la intención es alcista, ¿verdad? ¿Qué más podría haber pasado aquí? Aquí, en lugar de tener equal lows, podríamos haber tenido algo como, no sé, un solo punto, por ejemplo. Vamos a poner esto así, ¿sí? Tal vez un solo punto aquí. Entonces, este sería un punto débil. ¿Por qué? Porque a partir de este movimiento no pudo llevarse este alto, no pudo llevarse ningún máximo, ¿sí? Entonces, esto es un punto débil que al final el precio termina llevándoselo y mitigando una zona de demanda más importante para salir alcista, ¿sí? Entonces, aquí estamos combinando todos los conceptos que ya teníamos de nuestra operativa, ¿verdad? O sea, zonas de oferta y demanda, ¿sí? Estructura mayor, estructura menor o subestructura, como le quieran llamar, y conceptos de liquidez. Ahora, cuando yo tengo un gráfico, voy a empezar a analizar todo esto en este mismo orden. Vamos a ver las zonas más importantes de oferta o demanda, dependiendo de si es que el gráfico si es que el precio está alcista o bajista, ¿sí? En el caso de que esto hubiese estado bajista, hubiéramos empezado con zonas de oferta y no de demanda. O sea, se vería algo así, ¿sí? Entonces, básicamente, zona de oferta principal, otra zona de oferta, aquí una zona de oferta igual, y luego hubiéramos visto los quiebres de estructura, etcétera. Todo lo que acabamos de hacer es exactamente lo mismo. Voy a mover esto un poquito, ¿sí? Ahora la liquidez diagonal está hacia abajo, ¿no? Es lo mismo. Siempre hago esto para que ustedes puedan tener los dos escenarios en su cabeza, ¿sí? Vamos a volver a aquí. Ahora, vamos a decir que todo esto es un solo time frame, ¿sí? ¿Qué time frame puede ser? Cualquiera, no importa. El mercado es fractal, es decir, que se repite. Pero vamos a decir que esto es H4, ¿sí? No importa si es que ustedes dicen que es M15, un minuto, 30 segundos, inclusive, da lo mismo. Vamos a decir que todo esto es H4. ¿Cómo nosotros podemos empezar a tomar trades? Básicamente utilizando todos estos conceptos, o sea, analizando un gráfico desde cero y empezando a buscar nuevas zonas donde yo podría buscar una entrada, ¿sí? Lo de las entradas lo vamos a ver un poquito más adelante, pero quiero que se queden con esto, es decir, miren, por ejemplo, si yo entiendo que aquí hubo un quiebre, ¿sí? Un quiebre de estructura, que aquí tuve liquidez y que a partir de ese quiebre el precio me dejó una zona de demanda acá abajo y tengo liquidez por encima, entonces yo podría ser muy paciente y esperar a que el precio retorne a la zona de demanda, ¿sí? Y dentro de esa zona voy a buscar un trade, ¿sí? Si es que yo quiero tradear solo en un time frame, se puede, claro que se puede. Va a ser un poquito más riesgoso porque no tienes muchas confirmaciones, pero se puede. O sea, si yo, esto es 4 horas, ¿sí? Entonces el precio me está rompiendo un máximo, luego me está dejando liquidez, y aquí tengo una zona sin mitigar, yo tranquilamente puedo meter un trade, o sea, poner un buy limit, y yo que sé, apuntar hasta el último high estructural, por ejemplo. Entonces, en este caso, un 1 a 4, ¿sí? ¿Se puede? Claro que se puede. Es una manera súper simple de hacer trading utilizando estos conceptos en un time frame. Sobre todo en un time frame así de fuerte como H4, un time frame grande, ¿sí? Obviamente va a ser esto como para hacer swing, pero se puede, ¿sí? Entonces, de igual manera, ¿qué puedo hacer? En este caso, ¿no? El precio vuelve a romper algo aquí para arriba, ¿sí? También podríamos considerar estos dos puntos como liquidez, ¿sí? Porque son, al menos este de aquí es un punto débil, ya que a partir de aquí no logró llevarse ni siquiera a este mínimo. Entonces, vamos a marcar eso como liquidez también. Este punto de aquí es un punto débil. Vamos a colocar liquidez, ¿ok? Entonces, sé que el precio tiene la posibilidad de salir por arriba. Entonces, cuando el precio sale por encima de este punto e incluso se lleva la estructura, nuevamente nos deja una zona de demanda por abajo, ¿sí? Ahora que el precio se demora en llegar a esa zona, pues es otra cosa, pero supongamos que llega, ¿sí? Yo simplemente podría aquí abrir un buy limit, nuevamente apuntar hasta el high, ¿sí? Vamos a ir siguiendo el order flow poniendo limits, ¿ok? Esa es otra manera, en este ejemplo, de cómo podríamos haber entrado, ¿sí? Voy a eliminar esta cosa, ¿ok? O también, si es que nosotros no somos tan pacientes, o si es que, no sé, o sea, como queremos tradear no solo esta compra y luego la siguiente compra y así, más bien podríamos ver que si el precio empieza a romper mínimos, esto también es un trade muy agresivo porque estamos en contratendencia, pero podríamos poner límites de venta
en estas pequeñas zonas de oferta hasta que llegue el precio a la zona de demanda principal. O sea, mira, simplemente va a ser un 1 a 3 en este caso, luego puedo colocar otro acá y aquí también con la esperanza de que siga cayendo, etc. Entonces, se puede tradear directamente de las zonas una vez que yo entiendo la estructura, la oferta-demanda y las tomas de liquidez, ¿sí? En un time frame, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que hago yo? Yo utilizo por lo menos 2 o 3 time frames para analizar entradas, porque yo en general analizo el precio desde el semanal hasta un minuto. Entonces, siempre estoy consciente de todo lo que hace el precio. Mejor dicho, se los voy a demostrar aquí. Entonces, todo esto que estamos viendo aquí, ¿sí? Bien podría ser semanal o bien podría ser 30 segundos, ¿ya? Ahora, yo voy a hacer este análisis en el semanal, aunque el precio se mueva tan lento, lo voy a hacer en semanal. Luego voy a ir a diario, lo voy a hacer también. Luego voy a ir a 4 horas y también lo hago, y así con cada time frame, ¿sí? Con todos los time frames. Esto es una buena práctica porque también, o sea, están entrenándose bastante, están practicando mucho en ver las zonas, en marcar todo bien, la liquidez, en darse cuenta de la estructura, de la subestructura. Es algo que tienen que hacer, ¿sí? Al menos al principio. Cuando ustedes ya tienen un poco más de práctica, están más avanzados, va a pasar que ya no van a necesitar tal vez marcar esto, los quiebres de estructura, ¿sí? Por ejemplo, porque ya se dan cuenta simplemente que el precio pasó por encima de un último high, ¿sí? Por ejemplo, o incluso la liquidez, porque ya ustedes ven que aquí hay equal lows, no necesito marcarla. Pero en un inicio, yo les recomiendo que marquen todo lo que vean, ¿sí? En todos los time frames. Ahora, cuando ustedes quieren ya ejecutar, esto es lo que yo suelo hacer, o sea, o pueden poner directamente utilizando solo un time frame en la zona sus trades, ¿sí? Que al final es una estrategia utilizando los mismos conceptos, está correcto. O pueden utilizar otro time frame. Por ejemplo, si utilizan 2 time frames, nada más, ¿sí? En este caso H4 y M15, me parece que en otro video ya hablé sobre la correlación de temporalidades, la correlación de time frames, ¿sí? Entonces, de todas maneras se los voy a colocar por aquí, ¿sí? Para que la tengamos clarísima, ¿sí? Del semanal lo correlaciono yo directamente con H4, el diario con H1, H4 con M15 y a veces M5, ¿sí? H1 lo correlaciono directamente con M5 y a veces M1, y M15 lo correlaciono con M1, ¿sí? Ya, esta es la correlación de los time frames. La ponemos por aquí para que la tengamos presente en lo que quiero explicar ahora. Entonces, supongamos que vamos a utilizar 2 time frames, ¿sí? Tienen que ser correlacionados, obviamente, según esta tabla. Entonces, yo sé que H4 y M15 a mí me funcionan. Entonces, lo que hago es que vamos a suponer que esta línea azul, o sea, que esta acción de precios es de H4. Entonces, una vez que el precio llega a una zona de H4, donde yo sé que debo comprar en este caso, vamos a colocar esto con un color verde, por ejemplo. Dentro de esta zona voy a buscar mi entrada en M15. Ya vamos a hablar de las entradas, quédense un momento más, ¿sí? Ahora, nuevamente el precio sale, digamos que tomé aquí un trade en M15, entonces en lugar de ser un 1 a 4 porque tomé la entrada directamente desde esta zona de H4, ¿sí? Recordemos que este trade era como 1 a 4 más o menos hasta este high. Sí, era como 1 a 4, ¿sí? Entonces, en lugar de tener un 1 a 4, si yo tengo mi entrada en M15, ¿sí? Directamente en M15, a partir de esta zona H4 voy a tener un trade de un riesgo-beneficio mucho más grande, ¿sí? Quizá un 1 a 10, quizá un 1 a 15. Eso depende de cómo se forme la acción de precio dentro, ¿sí? Nuevamente, cuando el precio rompe hacia arriba y retorna acá, ¿sí? Vamos a colocar nuevamente esto en verde. Aquí puedo yo buscar una entrada en M15, ¿sí? Ya vamos a hablar de entradas y en lugar de que esto sea un 1 a 3, por ejemplo, porque entramos directamente de la zona de H4 con el 1 a 3, refinándolo así y teniendo la correlación correcta de time frames, vamos a poder tener un 1 a 10, un 1 a 20, no sé. ¿Sí? Ahora, ¿qué más? Vamos a decir algo más, ¿sí? Vamos a utilizar 3 time frames, que esa es la manera en la que yo trabajo usualmente, ¿sí? Aquí dentro, esto es H4, ¿no? Entonces el precio regresa en H4 y aquí adentro
aquí adentro. En M15, primero que nada, voy a buscar algo similar a esto. O sea, que el precio, vamos a ir un poco para acá, ¿sí? Entonces, en M15 el precio va a estar regresando hasta este punto de interés de H4, hasta esta zona de demanda de H4. Entonces, lo que voy a buscar básicamente es que el precio llegue en M15 y pues haga algo. O sea, que se lleve un máximo, por ejemplo, y me deje una zona de demanda para aquí, o colocar mi trade, ¿sí? Directamente un buy limit, o aquí dentro, en M1, voy a esperar exactamente esto de aquí. Lo mismo, o sea que M1 me muestra una caída, por ejemplo, que llegue a la zona de M15 y que se lleve un máximo y me deje una zona de demanda para yo comprar. Entonces simplemente estoy refinando y refinando y refinando, y como el mercado es fractal se va a repetir y se va a repetir y se va a repetir. Obviamente en el caso ideal siempre se va a dar así de perfecto como estamos viendo en este ejemplo. Pero nosotros tenemos que saber adaptarnos a cómo poder entrar bien, ¿sí? Ya vamos a hablar de las entradas, no se desesperen todavía. Volvamos un poco hacia atrás. Ok, entonces, teniendo esto en cuenta, básicamente, utilizando 3 timeframes, podemos hacer exactamente lo mismo, buscar lo mismo, ¿no? Entonces, esto es una zona de H4. Entonces, en la zona de H4 voy a buscar acción de precio parecida a lo que estoy viendo aquí en M15, hasta que llegue a la zona de M15, y luego busco acción de precio en M1, y ahí es donde entro, y en vez de tener un 1 a 3, un 1 a 4, o un 1 a 10 de la zona de M15, quizá en este simple movimiento de aquí hasta este high, entrando correctamente, podemos tener un 1 a 50, un 1 a 100, si es que entramos correctamente en M1, ¿sí? Entonces, básicamente, así es como vamos a juntar las cosas para poder entrar. ¿Cómo nosotros podemos saber qué zonas son más probables? Porque miren, también nosotros podemos simplemente tradear, tal vez no ver tanto las zonas de H4, por ejemplo, y simplemente basarnos en zonas de M15, en acción de precio de M15, y entrar en M1. ¿Se puede? Claro que se puede. Pero algo que yo siempre digo es que tenemos que tener en nuestra cabeza armada la historia, la narrativa general del precio. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Sí? Entonces, si es que yo tradeo un movimiento en M1, entro en M1 y tradeo un movimiento de M15, podría ser muchas veces que yo esté desaprovechando todo un gran movimiento, o sea, un movimiento mucho mayor porque no estoy considerando qué es lo que está pasando en H4, en el diario, en el semanal, ¿sí? O puede ser que yo apunte demasiado alto, demasiado bajo, por solo considerar M15 y M1, y no estoy teniendo en cuenta que, yo qué sé, en H4 el precio simplemente tenía que llegar hasta cierto punto y tal vez me saca stop loss, me saca break even, no da el movimiento que quería porque no tengo idea, porque no estoy considerando todo el precio. Vamos a recordar algo súper importante, que el precio no conoce de tiempo, ¿ya? Con esto quiero decir que al precio no le interesan los timeframes. No le interesan los timeframes, ¿sí? Entonces, básicamente, si ustedes se encierran en M1, en M15, en un timeframe, en 2 timeframes, están ignorando el resto del precio, y el precio no le importa que tú estés tradeando en M15 o en M1 y que estés respetando las zonas que tú has marcado, ¿sí? No significa que tiene que dar un movimiento inmenso solo porque tú marcaste una zona, ¿sí? Recuerden eso. El precio, en general, la tendencia del precio general va a ser lo que diga el gráfico anual, el gráfico mensual, el gráfico semanal. No nos vamos tan arriba, vamos hasta el semanal, ¿sí? El semanal es un gráfico ya bastante lento y nos indica desde dónde ha venido el precio hace años y hacia dónde está yendo, de dónde ha reaccionado últimamente, y es súper lento, ¿sí? Entonces, en general, hay que seguir esa tendencia grande, ¿sí? Hasta que el precio nos demuestre lo contrario, y en el semanal se va a demorar muchísimo en demostrarnos lo contrario. Entonces, si es que sabemos que está en el semanal alcista, lo más probable es que siga alcista durante un largo tiempo antes de que vuelva a quebrar hacia abajo, ¿me entienden? Entonces, quisiera que se queden con esto en la cabeza. O sea, el precio no le interesa en los timeframes en los que tú tradeas. Si tú tradeas solo con un minuto y te saca y te saca y te saca y te saca los stop loss, tienes que pensar que no estás considerando
el 95% de los otros time frames que son en realidad todo lo que está haciendo el precio, ¿no? Entonces, ustedes saben que yo tradeo en un minuto muchísimo, pero mi lógica es, o sea, mi lógica viene desde el semanal. Entonces, no es que estoy encerrado en un minuto y no veo. A veces podemos cometer equivocaciones, eso es verdad, siempre pasa. Pero tenemos que tratar de siempre ver el precio en todos los time frames, ¿sí? Ahora, habiendo dicho todo esto, ¿sí? La narrativa del precio, nosotros la vamos a construir desde el semanal, vamos a ir pasando por todos los time frames, por eso les decía, es bueno que marquen todo esto, ¿sí? Zonas, estructura, subestructura, liquidez, en todos los time frames que ustedes tengan, que ustedes van a manejar. Yo les recomiendo que lo hagan en todos, o sea, desde semanal, diario, 4 horas, 1 hora, 15 minutos, 5 minutos, 1 minuto, ¿ya? Para practicar primero, pero también para conocer la narrativa del precio. Si ya después ustedes deciden utilizar menos time frames, como en mi caso, que yo tengo marcadas cosas en el semanal, en el diario, ¿sí? Pero como son lentos, no actualizo esas cosas muy seguido, pero empiezo a fijarme más bien solo en H4, M15 y en M1, ¿sí? Pero igual tengo marcado cosas de H1, por ejemplo, a veces de M5, igual del diario y del semanal. Entonces, yo ya me guío solo por estos 3 time frames, ¿sí? Teniendo en cuenta que en algún momento van a llegar a una zona del diario o del semanal donde me va a tocar actualizar mi gráfico semanal o gráfico diario, ¿sí? Eso tienen que tenerlo muy en cuenta, porque como son gráficos lentos, no los tienen que ver todos los días necesariamente, ¿no? O todas las semanas, pero de vez en cuando, según la acción de precio que se vaya construyendo en los time frames menores, van a tener que ir actualizándolos, ¿sí? Ahora, que ya sabemos todo esto, ¿sí? Cómo marcar y cómo actuar en base a estas zonas que nos va dejando el precio, vamos a hablar de entradas, ¿sí? Y nos vamos a ir hacia acá para poder hablar un poquito de las entradas, ¿sí? Nos vamos a colocar aquí, entradas. Entonces, primero que nada quisiera que sepan que salir de un trade es tan importante como poder entrar en un trade correctamente, ¿sí? Entonces, teniendo eso en cuenta, ¿sí? Eso lo vamos a hablar en otro video. Entonces, entradas. Vamos a hablar del tipo de entrada de riesgo. Esto es entrar directamente en la zona, como yo les estaba explicando. O sea, en la zona H4 ustedes podían haber entrado directamente y se iban por un 1-3, un 1-4, haciendo un swing hasta el último punto estructural. Es entrada de riesgo, ¿por qué? Porque nosotros no sabemos en qué momento el precio, si es que el precio va a seguir respetando, por ejemplo, estas zonas, aquí hay otra zona, o si es que ya va a romper, ¿sí? No estamos 100% seguros de eso siempre, ¿sí? Hay que considerar varias cosas, y esto hablaba en el video de estructura, que, por ejemplo, cuando el precio, digamos que llega a una zona de oferta, acá a la izquierda, que es muy importante, y rompe un mínimo, es muy probable que ahora el precio quiera irse para abajo, ¿sí? Esto es un cambio de carácter, porque venía alcista, y aquí se puso bajista, ¿sí? Es justo donde empieza la nueva tendencia bajista, aquí está el cambio de carácter, ¿sí? Entonces, es de riesgo entrar directamente en zonas grandes, si es que no nos estamos fijando bien en la narrativa de los higher time frames, ¿sí? Porque aquí puede ser que yo ponga mi buy limit, e incluso aunque me dé una reacción, puede que después la rompa, ¿sí? Entonces, hay que considerar cada pullback de dónde reacciona, o sea, cada retroceso está reaccionando a algo usualmente, ¿sí? Tiene una lógica, un motivo, ¿sí? A veces el precio da pullbacks, o sea, hace esto es un impulso, y luego da un retroceso sin aparentemente haber reaccionado a nada a la izquierda. Esto a veces se debe, a veces pasa, ¿no? Y se debe porque cuando rompe un máximo, es lógico que el precio quiera regresar, aunque no tenga algo a que reaccionar, pero no pasa tan seguido. O sea, usualmente los pullbacks reaccionan a alguna zona de la izquierda. Entonces, aquí está reaccionando una zona, este también está reaccionando una zona de oferta a la izquierda, y tenemos que nosotros considerar si esas zonas son lo suficientemente importantes para que nos causen un cambio de carácter y ahora el precio se ponga hacia el otro lado, ¿sí? Entonces, por eso estas entradas son de riesgo, porque los retrocesos reaccionan de una zona. Si es que es importante o no, nos toca definirlo nosotros,
Pero igual, como el order flow actual es alcista, ¿sí? No podemos decir que ya se va a retroceder y va a ser bajista ahora. Entonces, sí podríamos asumir que va a seguir alcista. Recuerden, en el video de estructura hablé sobre el expected order flow, el order flow esperado. Es decir, si está alcista, lo más probable es que siga alcista. Sí, 80% de las veces más o menos. Entonces, podría entrar aquí directamente. Y es una entrada de riesgo por eso, porque no sé si es que el precio ya va a retroceder y me va a sacar. O sea, no retroceder, va a reversarse y me va a sacar. O cualquier otra cosa. ¿Sí? Hay que ver las reacciones, en dónde son y por qué se dan. ¿Sí? Entonces, entrada de riesgo directamente en la zona, como habíamos explicado hace un rato. ¿Qué más tenemos? Ahora tenemos los tipos de entrada confirmadas o por confirmación. ¿Sí? Aquí tenemos varias. ¿Sí? Yo les he hablado de estas en varias ocasiones. Vamos a hablar de un par nada más. ¿Sí? Ustedes pueden diseñar sus tipos de entrada y con todos los conceptos que hemos tenido ahora, vamos a hablar un poquito de eso. De liquidez, de oferta y demanda, de estructura y subestructura. Ustedes pueden diseñar su modelo de entrada específico y el mercado se los va a dar si es que ustedes han backtesteado lo suficiente. Entonces, vamos a suponer primero, antes de explicar mis dos tipos de entrada regulares preferidas, digamos así, vamos a explicar cómo ustedes pueden armar un modelo de entrada, ¿sí? Por ejemplo, vamos a suponer que aquí arriba tenemos una zona de oferta, cualquier time frame, ¿no? Un time frame mayor y que este es un time frame menor. Entonces, lo lógico es que cuando el precio llegue, nosotros busquemos una ruptura y entramos en la causa de la ruptura, ¿sí? Entonces, ya nos vamos con el precio, porque aparte como esta zona era grande de un higher time frame, es lógico que en el higher time frame el precio simplemente está haciendo esto, ¿sí? Y lo vamos a colocar esto en otro time frame, ¿sí? Entonces, en azul es el higher time frame y en verde es el time frame menor. Entonces, esta zona sería azul, ¿sí? ¿Ya? Entonces, yo voy a adelantarme a este movimiento de higher time frame buscando algo en el lower time frame, básicamente. Pero ustedes pueden tener una regla específica de entrada en la que utilicen, por ejemplo, liquidez. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? O sea, nuevamente, tenemos aquí nuestro punto de interés, zona de oferta en este caso. Vamos a irnos con el otro color en un momento. Entonces, cuando el precio está retrocediendo hasta esa zona, está llegando hasta esa zona, nos va a mostrar estructura, nos va a mostrar order flow en esa dirección. Entonces, nosotros podemos decidir si es que queremos entrar directamente a la zona por riesgo o tener alguna especie de confirmación. Una confirmación muy usada, que es una de las dos que yo utilizo normalmente, la que menos uso pero también la suelo usar, es que si es que esto de aquí es mi lower time frame, el color verde es un lower time frame y el color azul es un higher time frame, simplemente voy a esperar que después de haber tocado la zona, el precio se lleve un mínimo estructural, ¿sí? O sea que esto sea un boss, y a su vez esto es un cambio de carácter, un shock, porque venía alcista y ahora se va a poner bajista, se pone bajista, si se llevó aquí un máximo, ahora se lleva un mínimo, y yo voy a entrar en la causa de esa ruptura, que ahora es una zona de oferta refinada. En este time frame entro aquí, ¿sí? Entonces, supongamos que si yo hubiera entrado por riesgo en esta zona, mi stop loss tenía que ser amplio, ¿verdad? Tenía que ser bastante amplio, dependiendo de la zona. Y yo qué sé, supongamos que hasta aquí es donde está mi punto estructural, ¿no? Entonces, es un 1 a 3 básicamente. Pero ¿qué sucede si yo entro refinando esto y, no sé, mi stop loss es mucho más chiquito? Tengo un 1 a 6 en este caso. Bueno. Ustedes entienden la ejemplificación en este caso, ¿sí? Usualmente es mucho más riesgo-beneficio. Pero, ok, esta es una confirmación, ¿ya? Ahora, en base a esto, la base, digamos, de este tipo de entradas de confirmación es buscar un quiebre, ¿sí? En contra del movimiento que venía en higher time frame, en lower time frame, disculpen, venía alcista, entonces busco un quiebre bajista y yo entro en la causa del quiebre, ¿sí? Esto es el concepto más básico, que todos deben conocerlo, ¿sí? ¿Yo qué puedo hacer para que esto sea más probable? Porque muchas veces nos hemos dado cuenta, ¿sí? Que puede que el precio rompa algo así, ¿sí? Y cuando nosotros queremos entrar aquí, se va, ¿ya? ¿Qué pasa? Tal vez no estamos considerando bien lo que está pasando en el higher time frame, ¿sí? Tal vez esta zona, este punto de interés de aquí, de color azul,
no era tan fuerte como pensábamos que era para que ya de un movimiento totalmente bajista, ¿sí? Para empezar, eso es muchas veces la causa de que fallemos. Otra cosa es que tal vez no estamos considerando que el precio podría llegar, mitigar algo en la mitad de la zona y luego dar el quiebre, ¿sí? Y luego sí hacer el movimiento. Por ejemplo, o sea, muchas veces queremos entrar apenas el precio toca la zona y el precio aún tiene que mitigar alguna zona que tiene, una zona dentro de la zona, ¿sí? Entonces, hay que considerar eso también, que a veces puede pasarnos. Otra cosa es que el order flow, o sea, por más de que sea muy probable esta zona azul en el higher time frame, viene con mucho volumen, con mucha intención alcista. El order flow es totalmente alcista en el momento en el que estamos, ¿sí? Y el precio va a ir a respetar esa zona de higher time frame porque tal vez está demasiado alcista. Otra razón es que no estamos considerando de dónde salió abajo el precio. O sea, digamos que este azul es H4, pero puede que abajo haya pasado algo en el diario o en el semanal que no estemos considerando, ¿sí? Por eso les digo, miren todos los time frames. Y aunque en H4 se vea como que el precio tiene que caer desde ahí, puede ser que en el diario se vea como que ya tenía que hacer un movimiento totalmente alcista o en el semanal. Entonces, a considerar todo esto, eso es lo que yo les hablo con la narrativa general del precio. Ahora, muchas veces, por más de que todo esté alineado y todo esté correctísimo, el precio aún así se puede ir para arriba, ¿ya? Entonces, esto también es parte de probabilidades. ¿Qué hago yo para evitar que el precio me saque? Sí, o sea, por entrar de esta manera, ¿sí? Que el precio me saque. Una acotación más, miren, por ejemplo, aquí el precio puede ser que simplemente consideres liquidez a este punto y venga a mitigar esta zona de abajo y por eso suba, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que yo hago para evitar que el precio me saque así? No entro, la gran mayoría de las veces no entro simplemente por un quiebre a partir de la zona grande, ¿sí? Con esperanza de que pase esto, ¿sí? Ya, la mayoría de las veces no hago eso. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Antes de eso vamos a poner aquí, la primera entrada por confirmación es BOS en lower time frame, entry, entrada, en la causa, o sea, en la zona que causó el quiebre. BOS, vamos a poner BOS shock, ¿sí? Porque de hecho eso es lo que estamos buscando, o sea, que el precio cambie de lo que venía alcista en el lower time frame, que se ponga bajista en el lower time frame para entrar aquí, ¿sí? Ahora, la entrada que a mí más me gusta, la que me da más confianza, es el flip, ¿sí? ¿Qué es el flip? Le podemos llamar flip, cambio de oferta-demanda, supply to demand, demand to supply, como ustedes le quieran decir, ¿ya? Yo le voy a decir flip, ese va a ser nuestro término en Ursa FX. Flip es cuando el precio llega haciendo su order flow actual, en este caso es alcista, ¿sí? Sabemos que el precio hace order flow alcista, cuando rompe máximos, pero a su vez está respetando zonas de demanda por acá abajo, ¿sí? Está respetando estas zonas de demanda, ¿sí? Déjenme dibujar esto un poco más grande, ¿sí? Igual es del mismo time frame pequeño, ¿sí? Lower time frame. Entonces viene haciendo esto, viene respetando zonas de demanda y llega. Entonces, lo lógico, voy a dibujar las zonas de demanda aquí, ¿sí? Entonces, aquí teníamos una zona de demanda, aquí teníamos una zona de demanda, aquí teníamos, aquí teníamos una nueva zona de demanda y aquí teníamos otra zona de demanda y la última zona de demanda, ¿sí? Es esta de aquí. Ok, entonces, según el order flow actual, en este time frame, lo lógico es que el precio llegue a la zona y continúe rompiendo un máximo para seguir con el order flow alcista, ¿verdad? Pero cuando el precio llega a un punto de interés, en este caso una zona de oferta en el higher time frame, ¿sí? Lo lógico es que el precio busque caer porque esta zona de oferta azul, higher time frame, es mucho más fuerte que estas zonas de acá, de lower time frame, ¿sí? Es lo lógico. Entonces, lo que yo busco no es necesariamente directo un quiebre para yo entrar, ¿sí? Como les decía, a veces no pasa.
lo que yo hago es buscar que el precio llegue a la última zona de demanda, en este caso, reaccione, este es el flip, pero que falle, que no logre hacer un nuevo alto, que no logre pasar de aquí, ¿sí? Y que después de eso se lleve la zona, ¿sí? La zona, no el punto estructural, sino la zona. Entonces, porque yo me guío con este tipo de entradas de oferta y demanda, flips, no me interesa mucho fijarme en quiebres de estructura, sobre todo cuando yo voy a entrar en un trade, ¿sí? Entonces, muchas veces se nos ha enseñado a esperar los quiebres de estructura, pero yo les digo que no es necesario esperar quiebres de estructura, ¿sí? En este caso específico, la zona fue rota, pero también el punto estructural, ¿sí? A veces no pasa esto, ¿sí? Y de hecho ahí es cuando yo entro, incluso si es que no hay el quiebre, ¿sí? De estructura. Pero en este caso tenemos quiebre de la zona. Repasemos. El precio llega, lo lógico que llegue después de la zona es que salga alcista y rompa un máximo. Pero como vemos que llegó a un punto de higher time frame, el precio llega, reacciona y quiebra la zona. O sea, falló en hacer un nuevo alto. Una vez que quiebra la zona, nos va a dejar otra zona, en este caso de oferta, quebró la demanda, es una zona de oferta que se llevó esta zona de demanda y es una zona de oferta porque se llevó este mínimo, ¿ya? Vayan a ver el video de oferta y demanda si no recuerdan por qué es una zona de oferta, ¿sí? En este caso, yo estoy 90% seguro de que este trade va a ser a mi favor y que va a estar bien hecho. Entonces, coloquemos aquí nuestra herramienta, ¿sí? Y bueno, ya aquí le puedo apuntar directamente al punto de higher time frame, por ejemplo, a una zona igual de demanda de higher time frame o algo así. Y yo entro con mucha seguridad de que el precio va a llegar y respetar esta zona y se va a ir, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? Antes de explicar todo esto, vamos a colocar aquí, este es mi segundo tipo de entrada, es el flip, ¿ok? Segundo tipo de entrada por confirmación, el flip. Entonces, solo denme un segundito, vamos a colocar esto así para que se vea más ordenado. Listo. Ahí estamos, ahora sí. Entonces, esto de aquí es lo que yo le llamo interacción entre oferta y demanda, ¿sí? La oferta es donde entran muchos vendedores, la demanda es donde entran muchos compradores. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué yo tengo tanta confianza en este tipo de entradas? Porque el precio me está mostrando con una lógica quién está ganando en la batalla entre compradores y vendedores, ¿sí? Con lógica. Entonces, si yo simplemente, déjenme, a ver, no, voy a borrar solo esto y esto, ya, y la zona va a estar aquí, ok. Ya, entonces, si yo simplemente entro por el quiebre de estructura, me siento sin suficiente confirmación. ¿Por qué? Porque no estoy viendo qué es lo que está pasando con los compradores y vendedores. O sea, a mí me gusta ver mucho más las zonas porque me indican dónde entraron las órdenes de compra y de venta. Entonces, lo lógico en las zonas de demanda es que el precio suba porque en estas zonas entran muchas compras, muchos compradores, ¿sí? Pero cuando el precio falla, me está indicando que la demanda, o sea, que las compras no son suficientes para continuar para arriba. Y una vez que rompe la zona de demanda, ¿sí? Me está diciendo el precio, con lo que yo estoy viendo, me está indicando, o sea, me está hablando el gráfico, me está diciendo, las compras se acabaron, o sea, no lograron continuar rompiendo, no continuaron hacia arriba, y ahora los vendedores se han metido en el mercado y se han llevado a los compradores por delante, porque mira, se llevaron un mínimo aquí, y se llevaron la última zona de demanda que no logró hacer un nuevo high, ¿sí? Se la llevaron y me deja aquí una zona de oferta, zona de vendedores, zonas de ventas. Si quieren pueden decirle zona de ventas a la oferta y zona de compras a la demanda. Si se confunden, es una buena manera también. Entonces, me deja esta zona y yo, como sé que la interacción, o sea, hubo interacción, ¿qué quiere decir eso? Que hubo reacción de demanda, reacción de compradores, fallo porque no lograron llevar el precio más arriba, ruptura, ¿sí? O sea, se metieron muchos vendedores justamente aquí en este punto. Y ahora yo entro con total seguridad acá, en esta zona de oferta,
Porque los vendedores ya se llevaron a los compradores ya no tienen nada que hacer en este preciso momento, ¿sí? Puede que más adelante ganen otra vez, pero en este preciso momento han ganado los vendedores, o sea, colocamos aquí una V de vendedores, de ventas, ¿sí? Entonces ya las compras acabaron. Yo entro aquí con la total seguridad de que el precio me está indicando que debo entrar aquí, ¿sí? Y ustedes verán que el precio les va a dar la razón cuando están leyendo correctamente el gráfico, ¿sí? Entonces, para mí entrar por un quiebre de estructura sin ver la interacción en las zonas de oferta y demanda es peligroso para mí. Es efectivo, sí, se puede tradear así tranquilamente buscando, como les mencionaba aquí, un boss, ¿sí? Un shock, pero prefiero esperar un flip, o sea, una interacción entre compradores y vendedores y ver quién gana en ese preciso momento, en ese preciso instante, en ese corto periodo de tiempo, ¿sí? Veamos esto un poquito en compras para que no se queden solo con las ventas en la cabeza. Esto es una C de compradores. Entonces, azul es el gráfico, perdón, es el punto de interés de higher time frame, ¿sí? El precio va haciendo mínimos cada vez más bajos en el lower time frame y nos va dejando zonas de oferta, ¿sí? El precio va respetando las zonas, va respetando. Lo lógico es que desde esta zona el precio caiga más, ¿sí? Desde esa última. Pero como llegó a una zona grande, importante de demanda de compradores, el precio reacciona, ¿sí? Puede ser que reaccione así directamente llevándose puntos estructurales, pero a mí lo que me gusta ver es que llegue a la última zona de oferta, ¿sí? Que dejó el precio, reaccione y no logra hacer un nuevo mínimo, X falla, ¿verdad? Sube llevándose la zona de oferta, ¿sí? Y nos va a dejar una zona de demanda o de compradores, sabiendo nosotros que aquí es donde entraron un montón de compras, de compradores. Esta interacción me está diciendo los vendedores ya perdieron esta batalla en este momento del tiempo, y aquí ganaron los compradores. Yo voy a entrar directamente en esta zona de compras de demanda con total seguridad porque el precio me está indicando eso. Me está indicando que debo entrar. Sorry. Creo que estoy colocando mal. Ok, ese es. ¿No? Bueno, ok. Ustedes me entienden. Se puso al revés de esto y por eso no me funciona bien. Ok, entonces van a ver que el precio les da la razón si compran aquí porque ustedes están viendo esta interacción, esta pequeña porción de acción de precio es el flip, el cambio de oferta-demanda, el cambio de demanda-oferta, dependiendo de cómo sea. O le pueden decir la zona de pelea, la zona de batalla entre compradores y vendedores y ustedes ven quién gana, ¿sí? Eso es lo que sucede aquí. Regresemos a nuestro gráfico normal, bueno, al que no está de cabeza. Ok, hemos vuelto. Entonces, ustedes pueden entrar con quiebres de estructura o con un flip. Yo les recomiendo entrar con un flip, ¿sí? Es lo que a mí me funciona más porque yo tengo conciencia de lo que el precio está haciendo y me está demostrando específicamente que reacciona a una zona y falla de esa zona. Entonces, se antepusieron ahora los vendedores y tengo que entrar en ventas. O sea, me indica, ¿sí? Entonces, otra cosa más que quisiera mencionar en este video, antes de acabarlo, y bueno, también vamos a ir al gráfico a ver un poco de ejemplos, ¿no? Pero algo que quisiera mencionar es que si yo tradeo un solo time frame, no importa si es diario o si es un minuto o 30 segundos, lo puedo tradear tranquilamente. Y tradear un solo time frame a través de los flips es muy posible, ¿ya? O sea, si ustedes no se fijan en ningún otro time frame y solo ven flips en un minuto, por ejemplo, pueden tradear y les va a ir bien, obviamente, pero tienen que fijarse, o sea, lo ideal es fijarse en toda la interacción del precio, en toda la acción del precio, de dónde viene, hacia dónde va, en todos los time frames, obviamente, ¿sí? Pero yo quisiera que ustedes sepan que se puede tradear un solo time frame, porque miren, el precio, si es que les muestra un flip en el time frame que sea, si esto es zona de demanda, el precio falla, ahora rompió la demanda, ¿sí? Entonces, en cualquier time frame yo simplemente podría aquí colocar una venta y si es que se va bien abajo, bien, pero es que también podría ser que el precio llegue y reaccione, nuevamente me da otro flip, entonces
tal vez tuve un stop loss, ahora entro aquí y ahora sí gano, por ejemplo. Entonces, es un poco más complicado porque voy a estar viendo todos los flips y voy a tradear todos los flips, entonces voy a tener muchos trades y voy a tener muchas pérdidas y también las veces que gane voy a ganar bien, pero se puede, ya. Quiero que sepan que se puede. Es peligroso, es muy rápido, es muy agresivo, pero se puede. Lo ideal es por lo menos ver 2 o 3 timeframes, ¿sí? En zonas grandes, ¿sí? En zonas de oferta o demanda grandes. Por ejemplo, si la grande es H4, en M15 puedo buscar exactamente un flip, ¿sí? Esto es un flip. Y ahora acá entro aquí. Y aquí dentro, en un minuto, puedo buscar, vamos a colocar con el lápiz, ¿sí? Puedo ver que el precio me dé alguna especie de flip, no sé. Por ejemplo esto. Sí, en un minuto. Me da un flip, esto es una zona de demanda. Y acá me dejo una zona de oferta. Y poder entrar aquí. Ya. Si nosotros entramos así, o sea, coloquemos aquí H4. Todo esto de acá es M15. Sé que lo que yo dibujo, o sea, no puede ser tan preciso todo el tiempo, pero les estoy dando un ejemplo. Y esto que está en negro es M1. Estoy buscando flips en M15 y luego en la zona donde entraría en M15 voy a buscar interacción de oferta y demanda, es decir, un flip en M1. ¿Sí? Se puede hacer esto, es súper más probable que solo ver todo en M1. ¿Ok? Entonces, fíjense en eso bien, o sea, los flips son muy poderosos porque te indican qué es lo que está haciendo el precio. Y ¿cómo se dice? Perdón. Una acotación más, una adición más a esto de los flips, es que los flips son mucho más potentes cuando hay tomas de liquidez, porque recuerden que la liquidez es el combustible para que haya un movimiento. Entonces, si no hay una toma de liquidez, un movimiento es probable que no se dé o que sea pequeño. Entonces, nosotros sabemos, por ejemplo, aquí tenemos, y esto también es la clave, ¿sí? En el Discord les voy a pasar unos gráficos, ¿sí? Que demuestran las tomas de liquidez previas o durante un flip, ¿sí? Entonces, miren, supongamos que en el higher time frame el precio viene cayendo, ¿sí? Entonces, luego, lo lógico es que llegue a la zona de oferta en este caso, y nosotros buscaríamos aquí un flip, ¿sí? Para poder entrar acá. ¿Ya? En teoría, es esto un flip. Pero nosotros tenemos que fijarnos en que hay una toma de liquidez, ¿sí? Entonces, por ejemplo, puede ser que el precio haga esto, y luego esto, aquí. Okay. En este caso, ¿sí? Estos son los gráficos que les voy a enviar. En este caso, entrar en este flip, en esta zona de flip, es muy, muy probable esta entrada, porque primero antes de llegar a la zona, ¿sí? El precio se llevó un máximo, un alto, aquí en este caso se llevó liquidez, ¿sí? Colocamos ahí liquidez, ¿sí? Se llevó algo el precio y luego nos mostró la mitigación de la zona de oferta y luego nos dio el flip, y por eso entrar aquí es totalmente seguro, porque también nosotros entendemos que esto de aquí podría considerarse un decisional y esto podría considerarse un extremo. Entonces, ¿cómo saber si es que voy a entrar yo en el extremo o en el decisional? Por la interacción entre oferta y demanda que me está mostrando y por la toma de liquidez previa, ¿sí? Entonces, en este escenario específico, si ustedes no supieran lo de las tomas de liquidez o de la interacción de oferta y demanda, también conocida como flip, y ustedes dicen, yo voy a entrar en el extremo, tal vez no sepan por qué el precio no llegó al extremo y se quedó en este decisional, ¿sí? Pero como ahorita estamos considerando la toma de liquidez previa y la interacción entre oferta y demanda, flip, entrar en esta zona es segurísimo, ¿sí? Otro ejemplo de exactamente lo mismo, ¿sí? ¿Qué pasa si el precio no nos deja un punto antes, ¿no? Pero supongamos que hace algo como equal highs, ¿sí? Y luego empieza a subir, ya. Y luego nos da el flip. ¿Sí? Zona de demanda, zona de oferta. Entrar aquí es igual, muy probable que si se dé esta venta, entrar aquí. ¿Por qué? Porque aquí hubo liquidez que el precio tomó antes de llegar a mitigar la zona de oferta y luego nos dio un flip
Entonces, aquí igual yo podría haber dicho, ¿puede entrar en el extremo o en el decisional? ¿Por qué no llegó al extremo? Porque no estoy considerando la interacción de oferta y demanda de acá, ni tampoco la toma de liquidez previa, ¿sí? Entonces, decisional, en este caso, entra porque pasa todo esto que acabo de explicar. Ahora, ¿qué sucede en este caso? En que les voy a dibujar ahora mismo, en el que el precio, en el que el precio no deja liquidez previa, ¿sí? Simplemente retrocede en el lower time frame, disculpen, llega, entonces, y nos da un flip, ¿sí? Nos da un flip. Entonces, entrar en esta zona sin que haya habido una toma de liquidez previa por acá es muy peligroso. En ese caso tienes tu extremo, ¿sí? Tu decisional, que es de esta zona del flip. Y en este caso, como no hubo una toma de liquidez previa, tenemos que asumir que si yo entro en esta zona decisional, me va a sacar, o sea, que esta es la liquidez. Y voy a tener que entrar en el extremo. Entonces, muchas veces vas a ver que va a pasar esto, ¿sí? Y la entrada en el flip ya no era la correcta porque no hubo una toma de liquidez previa. No hubo toma de liquidez, pongamos una X. Aunque haya habido esta interacción, este flip, el precio se regresó al extremo porque no tomó liquidez, justamente, y este punto de aquí es la liquidez. El punto del flip es la liquidez, ¿sí? Hay que tomar en cuenta eso, muy en cuenta. Yo les voy a enviar estos gráficos para que ustedes los tengan ahí como recursos, en la sección de recursos justamente en el Discord. Pero tienen que tener esto en cuenta. Si no hay tomas de liquidez, aunque te haya dado un flip hermoso, te podría sacar, ¿sí? Porque tú eres la liquidez en este movimiento. Recordemos que si no podemos ver la liquidez, nosotros somos la liquidez, ¿sí? Entonces, eso era lo único que quería añadir para ir finalizando esta sección de entradas. Vamos a irnos al gráfico, ¿sí? Vamos a ir a otro gráfico, en este caso, ¿qué puede ser? Euro-dólar, por ejemplo. Y vamos a ver, primero que nada, cómo es que yo marco todo en todos los timeframes, ¿sí? Como les puse al principio, juntando todo. Y también vamos a ver cómo estos tipos de entradas, ¿sí? Solo denme un segundo porque no... Está un poco lento. Euro-dólar. Euro-dólar, euro-dólar. Bueno. Ok. Euro-dólar. A ver, entonces vamos a irnos desde el gráfico semanal, ¿sí? Entonces, como ustedes se fijan, ya les he enseñado este gráfico alguna vez, pero como ustedes se fijan, déjenme eliminar este momento, ok. En el semanal tengo marcado, pues lo último, si no es necesario que me vaya hasta 10 años atrás, porque no es relevante actualmente, pero veo que el precio viene bajista, ¿sí? Tengo quiebres de estructura. Y aquí, por ejemplo, en lo último del precio, sé que aquí hay una zona de demanda, ¿sí? No la tengo marcada, pero vamos a marcarla. Zona de demanda, en el semanal, demanda, ok. ¿Ya? Y acá hay una zona de oferta porque se llevó un mínimo, entonces el precio está reaccionando a esa zona de oferta. Y en la actualidad más inmediata, estamos en un rango, ¿sí? En esta parte de aquí lo tengo marcado con 2 líneas. Mientras el precio no salga de ese rango, yo no sé si es que va a continuar para arriba o para abajo, o sea, alcista o bajista en este gráfico semanal, ¿sí? Simple, no marco muchas más cosas aquí porque no me parece necesario, pero si ustedes quieren, podrían, por ejemplo, marcar este punto como liquidez porque es un bajo débil, porque no se llevó este high, ¿sí? Y aquí ya se lo tomó, entonces una toma de liquidez. Pueden marcar todo lo que sea necesario, ¿sí? También podrían marcar acá. En el diario seguramente se ve mejor, pero todo esto es liquidez diagonal en mitigación, ¿sí? Luego el precio salió por encima con mucha fuerza.
Ya no la marco porque yo ya no la necesito, porque ya la entiendo, pero márquenla, ¿sí? Diario, ¿qué más es lo que hay en el diario? Aquí, básicamente, marqué estos equal lows, este weak low, o sea, un low débil, un bajo débil, una zona de oferta por arriba, ¿sí? Un quiebre aquí de estructura. El precio para mí estaba alcista, pero ya pasó por debajo de este low. Entonces vamos a colocar aquí, podemos colocar esto como un boss, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, puede ser, ¿sí? El precio igual se ve que está bajista en este time frame, en esta porción pequeña, ¿sí? Pero si nos regresamos más atrás, se ve alcista. Entonces, por ahora podría ser esto, o esto podría ser considerado un sub-boss. Ya depende también cómo ustedes vean las cosas, obviamente, ¿no? Yo les doy las herramientas, ustedes las usan. Tengo una zona aquí, aquí ya coloqué que el precio pasó, spike, o sea, mechazo, por ejemplo, pasó por encima rápidamente y cayó de todo este nivel que yo consideraba una zona de oferta, ¿sí? Ya no la tengo marcada porque ya pasó por encima, la irrespetó. En H4, ¿qué más tengo? Básicamente lo mismo aquí Spike, que el precio venía bajista, marqué zonas de, perdón, los boss, los quiebres, y aquí tengo algunas zonas de oferta y de demanda que el precio podría llegar o que ya ha llegado a reaccionar. Vamos a marcar aquí una zona de demanda en este time frame que no he marcado, ¿sí? Ok, así simple, sencillo, ¿no? Les dejo ahí para que lo estudien un poquito, le pueden colocar pausa y ver qué es lo que hay, ¿sí? ¿Qué más? Por ejemplo, ¿qué veo aquí? Aquí hay una zona de oferta, ¿sí? El precio llegó y reaccionó, pero no continuó más abajo, ¿ok? Entonces, ¿qué significa? Flip. Esta zona es la zona del flip. Puede ser que el precio aquí reaccione, yo qué sé, pero eventualmente podría llegar al flip para seguir subiendo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esa es la lógica con la que yo voy analizando, ¿no? En una hora creo que no tengo mucho, ¿sí? Se ven las zonas de H4. Aquí podríamos empezar a marcar todas las zonas de demanda, por ejemplo, aquí, 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 no sé. Y las zonas de oferta, porque ya ha roto mínimos, entonces zona de oferta, etcétera, ¿sí? En H1 no me muevo tanto porque no me parece un gran cambio de H4 a H1. En M15, cuando yo estoy tradeando, van a ver que no tengo marcadas muchas cosas en M15, sino solamente durante las sesiones. Entonces, esto de aquí esto es una zona que se formó durante Nueva York, por ejemplo, y esto también es una zona que se formó durante la sesión de Nueva York. Lo voy a alargar un poquito, ¿sí? Y en el futuro voy a monitorear qué pasa desde aquí. Porque también esto es una zona que está al extremo de este movimiento. Entonces, acá en la mitad tengo una zona, acá tengo una zona, ¿sí? Pero quizás no sean tan fuertes porque este es el extremo de este gran movimiento de acá, ¿no? O sea, como esto, así, entonces podría llegar hasta acá, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, esa es la lógica con la que voy analizando. Y en un minuto, bueno, lo ideal es esperar que llegue a zonas de M15, por ejemplo, aquí hay una. Y acá, más inmediatamente, hay una zona de oferta que todavía no ha sido mitigada en M15, ¿sí? En la actualidad de mi gráfico, ¿sí? Entonces, lo ideal es esperar o que llegue hasta esta zona de oferta o que llegue hasta esta zona de demanda y en un minuto luego marcar cosas y ver qué pasa, ¿sí? Entonces, no voy a marcar nada en un minuto porque estamos totalmente fuera de sesión, hoy es feriado, no me parece muy relevante, pero bueno, podemos marcar un par de cosas, por ejemplo. Aquí yo sé que hay una zona de oferta, ¿sí? Aquí. Ustedes ven, el precio llega y reacciona, luego la rompe. Entonces, yo podría haber tenido una entrada por aquí, que es la zona causante de esa ruptura, ¿sí? Por ejemplo, flip, ¿ya? Pero igual, considerando que hasta arriba podría llegar solo hasta esa zona de M15 que marqué, o si es que por aquí me da un nuevo flip, por ejemplo, reacciona hasta esta demanda, cae, ¿sí? Otra vez porque se puso lento esto, ¿ya? Cae, entonces yo podría entrar directamente en esa zona de flip, a donde podría buscar incluso la zona de 15 minutos de abajo. Entonces, eso es lo que les digo, o sea, tradeen utilizando más time frames,
¿sí? Más timeframes porque les va a mostrar más cosas. Ok, entonces esos son los tipos de entrada, ¿sí? Y cómo juntar todo. ¿Cómo juntar todo? Vamos a ver si veo un ejemplo claro en 15 minutos porque tengo ejemplos de un minuto a los que no quisiera bajar un minuto para buscarlos, porque luego nos demoraríamos mucho en este video. Pero podríamos buscar algo en 15 minutos. ¿Sí? A ver. Vamos a ver. Ya. Ok, ya, aquí hay algo. Miren. Aquí hay un mínimo, ¿sí? El precio pasa por debajo del mínimo, ¿sí? Entonces, nos deja una zona de oferta aquí en este extremo. Bueno, la voy a marcar aquí y hasta aquí arriba, ¿sí? Recuerden que las zonas son rangos, no solo es una vela, etcétera. Ya, zona de oferta. Entonces, el precio, lo lógico es que llegue a la zona de oferta y haga esto. ¿Qué hizo? Reaccionó, se paró un momento y salió alcista, ¿sí? Ahora, vamos a considerar si es que hubo una liquidación, o sea, una toma de liquidez antes. Y también vamos a considerar si es que está en premium o discount, ¿sí? Zonas premium o discount, mi zona de entrada. Porque aquí la idea sería entrar en esta zona de flip, porque este es el flip, ¿no? Entonces, lo largo hacia el futuro, colocamos aquí demanda. Y vemos que en principio reacciona, pero le respeta. ¿Por qué? Ya vamos a ver por qué. Entonces, ¿qué pasa? O sea, miren, en este caso el precio tenía aquí liquidez, saca liquidez, de hecho se lleva hasta este mínimo, ¿sí? No estamos considerando en este caso específico H4, ni diario, ni nada, solo en lo que estábamos viendo en M15, ¿sí? Lo ideal es considerar todos los timeframes, pero en este caso no. O sea, no es que no sea ideal, pero no lo vamos a hacer. ¿Qué pasa también? Otra cosa a considerar, o sea, desde donde nace este pequeño impulso, ¿sí? Hasta donde ya rompe la zona, por ejemplo, porque supongamos que no tenemos nada de esto, ¿sí? Porque si lo vemos hasta arriba, sí está en zona de descuento, pero hasta donde rompe la zona, tenemos dos. Tenemos este de aquí, que está en una zona muy cara, y tenemos acá abajo, que está en una zona más barata para comprar. Entonces, en ese caso, a mí no me gustaría esta primera zona, por más de que luego el precio siga continuando alcista y me muestre que tal vez esta zona ya está dentro de la zona de descuento. Entonces, me daría un poco de incomodidad entrar ahí porque al momento de que esa zona fue rota, que esta oferta fue rota, esto estaba muy caro todavía. Entonces, el flip en sí, esa zona no me parece muy probable, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la otra zona que tengo en este caso? Acá abajo, ¿sí? Marcamos esta. ¿Sí? Y ustedes miren, o sea, cómo el precio llega exactamente hasta la zona que acabo de marcar y luego sale bien alcista, ¿sí? Entonces, aquí, consideraciones, ¿sí? Este es un ejemplo, ¿sí? Entonces, esto es en 15 minutos, pero esto bien podría haber sido en el semanal o en el 30 segundos, en el 1 segundo, en el 1 minuto. Entonces, a considerar esas cosas, a considerar también el premium y discount, ¿sí? Tomas de liquidez, interacción de oferta y demanda, y aquí en un solo time frame se vio así, ¿no? Entonces, tal vez, como si vimos una toma de liquidez previa, podríamos haber entrado aquí y en un principio nos daba ganancias, pero luego nos sacaba. Entonces, lo ideal es fijarse en todos los time frames y el por qué este de aquí regresó hasta acá. Entonces, simplemente haciendo un poco de zoom hacia atrás, ¿sí? Entonces, yo veo que todo este movimiento, el extremo, o sea, el extremo de este movimiento está acá, entonces tenía lógica, quizá en H1 esto se vea mejor, ¿sí? Es que suba. Entonces, hay que considerar todos los timeframes para ir creando nuestra narrativa. Voy a colocar que esto se vea en los gráficos de horas y quiero ver si es que esa zona, sí, de hecho ya la tenía marcada, miren, la tenía marcada acá como una hora, pero es básicamente en una hora se ve mejor, o sea, aquí tengo esto es el retroceso, el impulso, el retroceso, el impulso. En una hora se ve mucho más claro incluso este order block IFC, zona de demanda, ¿ya? Bueno,
vamos a ir dejando este video por ahora. Y ustedes saben, siempre pueden contactarme. Voy a estar actualizando el curso constantemente. Voy a subir un video sobre cómo tomar salidas de trades, o sea, cómo colocar mis TPs exactamente. Y cualquier duda estoy a las órdenes. Cuídense.